Colombia, al hombre que la hizo grande. Uno de los personajes más enigmáticos de la historia política de la Argentina. De cabo de policía a secretario del general Juan Perón, y tras su muerte, el hombre fuerte del país. Su vida está rodeada de misterios. Astrólogo, payumbanda, contacto de la mafia, creador de los escuadrones de la muerte de la AAA. ¿Cuál es la verdadera historia de José López Rega el Bruto? José López Rega fue curiosamente ese mucamo de la pequeña historia, la petite histoire, como dicen los franceses, que entró en la gran historia. Loco, asesino, miserable, y de todas las cosas que fue este tipo, ¿no? Un Rasputín. Él era un hombre espiritualista, yo te diría un místico, una buena persona, con un buen sentimiento, pero no político. Era muy peligroso, tenía gran influencia en Perón. Me causó muy buena impresión, ¿no? Correcto, un hombre que conocía sus cosas, es decir, si no, Perón no lo hubiese tenido con él, 16 años. Uno que conoció a Perón sabía que a veces Perón necesitaba de esa gente, ¿no es cierto? Para hacer cosas que quizá una persona decente o una persona bien no hacía. Y la gente lo quería mucho porque era un tipo servicial. Un servil, un monstruo. Yo creo que de él emanaba humanidad, por sobre todas las cosas. Tenía un poder de atracción bastante importante. Creo que no era inteligente, tampoco era culto, pero era un hombre audaz, vivo. Era una seta López Rega, para la comida, para la vida sexual, para todo, ¿no? Él pensaba que la muerte de Perón, el heredero de Perón era él. Nació en Buenos Aires un 17 de octubre de 1916. Una fecha predestinada. En otro 17 de octubre, pero de 1945, el general Perón fue encumbrado por el pueblo argentino como su líder. En esta humilde casa del barrio de Villa Urquiza vivió casi 40 años. En esta escuela hizo sus primeras letras. Fue un buen alumno, pero su conducta era regular. Aún no era López Rega. Momentito, José López, Rega por parte de la madre, pero López por parte del padre. Nosotros le decíamos comúnmente Lópezito. López Rega, para jugar al fútbol, hablando de fútbol, era un tronco. En su juventud llegó a jugar en la tercera división del club River Plate. Descubrió una temprana vocación por el canto en el club de su barrio, el Tábano. Tábano lindo de su grandeza y su progreso quiere seguir hasta que un día Yo no me acuerdo bien de eso. hasta de engrandecer. Era muy buena persona y tenía linda voz también para cantar lírico. El lugar donde él pisaba cosechaba amistades. Eso lo comprobé yo y lo digo con mis 67 años. Más bien era medio esquivo. No intentaba conversar mucho. Y las cosas que él tenía eran reservadas. La vocación de él era el canto. Claro. Cantor lírico, pero tenía una voz que dio una letra.
Yo lo conocí cuando él tendría más o menos, él tendría 16 años, porque después la hermana, la mamá, vivió con el almacenero de la esquina. Claro. Y después de ahí se hizo de la policía y ya casi ni venía, ni lo veíamos. Después con el tiempo llegó a ser más que Perón, que Evita y que todo. En 1943, José López ingresa a la Policía Federal como agente. Los primeros años patrulló cerca de su casa, pero luego lo trasladaron a la custodia de un sitio clave, la residencia presidencial donde vivían Perón y Evita. En septiembre del 51 me designan a cargo del destacamento militar de la residencia presidencial. Ahí lo conozco a López Rega. López Rega era agente de policía, pertenecía a la dotación de la custodia presidencial. El trato con él fue muy distanciado, porque era un hombre medio parco, así, hasta le diría medio antipático, ¿no? De esos que saludan con poca voluntad, ¿vio? Para esa época se había casado con Josefina Maceda y tenía una hija, Norma. Paralelamente, López seguía desarrollando sus aptitudes de cantante lírico. Esta foto inédita atestiguaría una actuación suya en una radio de Nueva York. Un día un grupo de compañeros decían que Evita le había prometido mandarlo a la Scala de Milán, porque parece ser que tenía condiciones como para tenor. Le gustaba cantar, era un jilguero. Una única foto muestra a López Rega montado junto al auto que transporta al presidente Perón. Su legajo policial certifica que fue sancionado por ello. Su deseo de acercarse al líder era más fuerte que su disciplina. Poco después volvió a ser castigado por leer libros esotéricos en la guardia y enviado a la custodia de un juzgado. Había un cabo que cuidaba el juzgado de instrucción, que controlaba el acceso de los presos que iban a la indagatoria del juez, y ese cabo era López Rega. Un cabo, como se diría vulgarmente, un cabo rastro, y que ya tenía propensión a los temas llamados vulgarmente esotéricos, porque hacía algunos comentarios al respecto, como que adivinaba la suerte. Tras algunos años abandonó el canto y dos grandes pasiones fueron creciendo en el joven López Rega: el estudio de las ciencias ocultas y una devoción visceral por sus adorados Perón y Evita, por los que estaba dispuesto a todo. En 1952, cuando Eva Perón estaba enferma, yo la visitaba como médico también. Después de verla, yo descendí y en un rellano de la escalera encontré un hombre sentado de civil y custodio, evidentemente. Se levantó en ese entonces, 1952, me dijo: vea, doctor, yo estoy muy afectado por la enfermedad de la señora Eva. Quiero que de mi persona hagan lo que quieran. Le necesita sangre para las transfusiones. Yo le dije, no, ese era López Rega. A mediados de la década del 50, López Rega había tomado las riendas de su destino. ¿Cómo influyó en sus planes la caída de Perón y su posterior exilio? ¿Cómo se inició López Rega en el culto afro-brasileño Umbanda? ¿Lo usó para influir sobre Isabel, la tercera mujer de Perón, y así acercarse al líder? Regresaremos.
1955 un golpe militar derrocó al gobierno del general Perón, que marchó a un largo exilio. Primero por varios países americanos y luego en España. En la Argentina los peronistas eran perseguidos. López de Rega se vuelca a su pasión por las ciencias ocultas. Él lo único que decía que era astrólogo no sabía nada. El libro que escribió él es lo más loco que hay escrito sobre astrología. Es una cosa... Le puso el nombre de astrología esotérica porque claro, como teóricamente no respondía a ninguna de las escuelas, ni a la alemana, ni a la inglesa, ni a la americana, ni nada, entonces inventó la esotérica, que decir que era la astrología que era de él, nada más. Edita varios libros sobre el tema. El más conocido es Astrología Esotérica con ilustraciones de su hija Norma, donde López de Rega da su particular versión de los astros, asignando colores, plantas y notas musicales a cada signo. En ese tiempo viaja a Brasil y toma contacto con el culto afro-brasileño Quimbanda. Yo tuve la oportunidad de conocer la Maíz de Santo de Uruguayana, la Maíz Santa. Yo fui hijo de la Maíz Santa 4 años y por comentarios de la Maíz Santa de Vitoria, nos contó de que nosotros teníamos un hermano, que era López Rega. Ella se sentía muy orgullosa de tenerlo a López Rega como hijo de religión. En determinado momento soy invitado a ver el bautismo de López Rega en Umbanda. Fuimos a una ceremonia, están todos vestidos de blanco, sonaban tamboriles. Ese no está dentro del ritual de la Quimbanda, ese es un ritual de magia negra. Claro, pero no está dentro de lo que es nuestra religión. No, ese sí, ese ritual existe, es un ritual que también es oriundo de la parte de África, pero no está dentro de lo que es el ritual de Quimbanda. Yo veo toda esa ceremonia, todo me parece muy bonito, los bailes, los cantos, ¿no? Y de pronto veo que matan un buey debe pesar 500, 600 kilos más o menos, ¿no? Lo degüellan, lo levantan con unas sogas y lo abren, y a López Rega, que está con una túnica blanca, toda la ceremonia, derraman toda la sangre, le cae sobre el cuerpo. Y estuvo 7 días en una choza sin lavarse, esperando consumar la iniciación. Luego fui a la gran fiesta de ceremonia de iniciación, donde se lo confirma como luego iba a llamarse hermano Daniel. Se dice, el comienzo es ruin y el final es peor. Es muy feo. Se termina muy mal. Se termina muy mal. Y López Rega sale vestido de negro, con un sombrero gardeliano y una cruz invertida, llevando la cruz en forma invertida, como quien lleva la cruz invertida. Clava la cruz invertida y ahí empiezan las negras a girar, era una cosa impresionante, parecían trompos, y tomaban champán. Yo no voy a decir un descerebrado, pero sí voy a decir una persona que no tiene conciencia de que en este mundo no nos tenemos que tomar la revancha o hacer sacrificio por mano propia. Hay un justiciero y está arriba, es él el único. Antes de esa ceremonia, ya te digo, era un hombre nervioso y ciertamente inseguro. Uno lo podría ver como un pícaro, un pilluelo, ¿no? Un trepador. Después se lo vio como un hombre muy seguro. Mientras tanto, el general Perón en su exilio americano conoció a María Estela Martínez, cuyo nombre artístico era Isabel, una joven argentina que integraba un grupo de baile en gira y que pronto se transformaría en su secretaria privada.
El general, cuando entonces se traslada, porque lo echan del Hotel Washington, que era de los norteamericanos, se traslada a los departamentos Lincoln, en la ciudad de Panamá, es cuando aparece Isabel, un día llorando, diciendo que en el cabaret la querían hacer copas, como si ella fuera una copera o una prostituta. El general se tragó la píldora. Isabel fue educada por una familia espiritista, porque los padres la dejaron, se quedaron con sus hijos y se la dieron al matrimonio espiritista, y ella quedó ahí muy resentida. Isabel era una bruja barata, yo me acuerdo que muchas veces nos tiraba yuyos, y a veces la cocinera nos decía, no vayan a comer esto porque no se imaginan, la pobre Olimpia con su tonada gallega decía, lo que ha hecho esta mujer. A Isabel Perón la conocí el día que llegó el general, el 8 de agosto de 1956. Entra a Venezuela como secretaria privada de él. López de Rega, de vuelta en la Argentina, volvió a tomar contacto con el peronismo proscripto a través de una logia secreta, ANAEL. Originariamente fundada por Perón en el poder, el entonces presidente brasileño Getúlio Vargas e Ibáñez del Campo, presidente de Chile. 20 años después, con otros protagonistas, la logia volvió a reunirse. Y ANAEL además era una sigla. Asociaciones Nacionales Argentinas, Africanas, Americanas, Asiáticas, en liberación. El proceso de liberación se lo planeaba de la siguiente forma. Relacionaba a una L inclinada, que trazando una línea de Lima, Buenos Aires, San Pablo, formaban los tres cimientos de una nueva civilización. ¿Por qué Lima? Por el socialismo incaico. ¿Por qué Buenos Aires? Por la vibración justicialista. ¿Y por qué San Pablo? Por el cristianismo revolucionario de Jesús. En 1962, López de Rega renunció a la policía y se asoció con los dueños de una imprenta. En una oportunidad, cae por mi oficina, un muy amigo mío, Juan Carlos Galardi, donde me dice, che, ¿cómo andan las cosas? Y digo, mira, estamos un poco parados porque tengo esto así y no lo podemos editar. Había sido una orden del general. Y me dice, mira, yo tengo un amigo que tiene una imprenta. Me dice, mira, quiere hablar un señor López Rega, dice, con vos. Bueno, muy bien. Desen pasar unas oficinas al interior, lo conocí. Lo vi, una persona muy extravertida, hablaba siempre él, y que él estaba consustanciado con ese trabajo, porque él había elaborado un trabajo similar, y que él estaba en eso, y que, bueno, bárbaro, basta que me lo haga, a mí que me importa todo lo que pueda él decir. Pero era toda gente seria, académica, jueces, abogados, era toda gente muy importante, no era una chirinada eso. Lo que pasa es que no dura nada eso, porque este atorrante, cuando llega allá, hace la suya, y corta todos los lazos y qué sé yo, y quedó ahí. Este señor vio que ese podía ser un peldaño para llegar a Perón, y lo utilizó muy bien. Lo utilizó muy bien, tal es así que él trepó y nosotros quedamos todos desplazados. Él vio el trampolín que fue ANAEL y se apoderó de ellos. Perón se había mudado a Madrid y a la sazón había convertido a Isabel en su tercera mujer. Desde el exilio, el general volvía a mover los hilos de la política argentina. Con disputas internas en el peronismo y ante su propia proscripción, Perón decide mover la dama. Envía a Isabel a la Argentina. En un agitado viaje lleno de intrigas internas, la señora de Perón y su comitiva salen de gira política. Perón había destinado un hombre de su confianza para su custodia. Ella no quería que fuera yo. Ella quería tener un servil al lado de ella, un instrumento de ella. Conmigo no lo iba a conseguir. Entonces llego al hotel, y Isabelita le digo, ve, acabo de hablar con el diputado Huerta y me dijo que, sí, López sabe lo que pasa, que el general quiere que la gente vaya cambiando. Le digo, ve, me llama la atención. Le digo, si el general me destinó a mí para que yo la acompañara, me llama
la atención que usted ahora, ¿no es cierto? No, pero váyase tranquilo, López, vaya a descansar, porque yo cuando llego a Buenos Aires lo voy a llamar porque yo a usted lo necesito. Porque usted es uno de los pilares de la vuelta de Perón y que se yo, me empaquetó bien empaquetada. Bueno. Esa era la oportunidad que López Rega estaba esperando. Con el aval de Anael y su dominio de lo esotérico, tema que apasionaba a Isabel, el hermano Daniel se las ingenió para ser presentado a la señora de Perón. Se lo presentan a Isabel para que fuera custodio de ella, lo cual es demasiado sugestivo. Isabel lo conoce acá cuando estaba en la calle Rodríguez Peña, que lo ponen de custodio. Quien lo conocía era Alberto, y también que lo apoya de cierta manera. Se lo llevan porque podía llevar arma, entonces ella quería tener la custodia, va a Mendoza y cuando regresa para España se lo lleva a López. Nosotros ignorábamos de que estaba ese cabito por ahí, qué sé yo. La señora después pedía que se le pusiera un secretario para poder manejarse acá en el ámbito nacional. Y se iba a designar a un suboficial mayor, Rafael Munarriz, y la señora no quiso. Pidió que fuera Daniel su secretario. Nosotros nos miramos porque no sabemos quién era Daniel, lo conocíamos por José López Rega. Y bueno, dijo, no, soy yo. Bueno, y a partir de ahí quedó él de secretario de la señora. Y después hicieron la dupla. ¿Qué compromiso tenían entre ellos? No sé. No era un problema amoroso para nada, ¿me entiendes? Era un problema de influencia, una influencia nefasta sobre una mujer débil y este señor sin escrúpulos de ninguna naturaleza. La convencía fácilmente de los beneficios que él traía con sus poderes mágicos. López tocaba el cielo con las manos. Se iba como custodio y secretario de Isabel a Madrid. Estaría al lado del general Perón, aquello por lo que había luchado desde su origen. López Rega llegó a un lugar que no creo que pudieron haber llegado mucha gente, de acuerdo a lo que era él, a dónde ha llegado. Yo considero, y no por hablar de política, que uno de los mejores estadistas del mundo, como Perón, para tener un tipo al lado, alguna virtud grande debe tener un individuo, porque Perón pienso que pudo haber hecho muchas cosas bien o mal, pero de tonto no tenía nada. Digamos así entre paréntesis, que abandonó la familia para seguir a un líder. Y eso no lo hace cualquiera. López resignó su propia personalidad y su existencia, su vida, en función de estar permanentemente con Perón, porque estaba a las 24 horas del día. Aquí vale decir que no era un guardaespaldas ni un guardián, era prácticamente un íncubo, ¿no? Los poderes mágicos era llevarlo a Perón al poder y llevarla a ella al poder, que en cierta forma se cumplió, ¿me entiendes? Nefastamente, pero se cumplió. ¿Cómo se ganará López Rega la confianza del viejo general? ¿Cómo pasará de sirviente a secretario privado? ¿Qué injerencia tendrá en el regreso triunfal de Perón a la Argentina? Sale el automóvil. Muy lentamente va saliendo el automóvil que conduce al general Perón, a José López Rega y a su señora esposa. Adiós, mi general. Adiós, López Rega. Saluda al general, saluda a su señora esposa. En 1966, José López Rega llega a España de la mano de Isabel, que vivía con Juan Perón en su casa de Puerta de Hierro. Lo conocí en el 66, llegó a Madrid acompañando a Isabel, lo llevó Isabel como secretario.
era un desconocido. Era un sirviente, era el sirviente de Isabel. Y a la vez servía cosas a Perón. Perón no quería que viviera en su casa. Isabel insistió permanentemente en que viviera en la casa con ellos y Perón no quiso, hasta que al final lo doblegaron y él se fue a vivir a la casa de Puerta de Hierro. Él le alcanzaba los medicamentos, guardaba con exactitud los horarios de la ingestión de medicinas. Tenía el ascendiente de el que conoce aspectos íntimos en la vida de alguien, ¿no? Evidentemente, Perón era un tipo que a veces lo trataba mal, pero cuando él lograba fastidiarlo en mucho. Sí, no, sí, era como un enfermero. Perón también a veces tenía problemas urinarios. Seguramente tenía algún pañal. Equivale a decir que eso exige una intimidad muy particular. Un hombre con esas características termina ganándose, aunque sea el afecto. López Rega se hizo imprescindible para la delicada salud de Perón. Más tarde elaboraría una extraña teoría al respecto. Que los efectos negativos que le llegaban al general Perón, él abría los brazos, entonces los absorbía él y lo salvaba al general. Y eso no lo dicen ni los macumbistas de Ubanda, semejante bolazo. López Rega era mesiánico, como todo personaje que se mueve en estas cuestiones esotéricas. Es decir, él creía que Perón era una suerte de reencarnación de Ramsés I o de algunos de los otros faraones egipcios, y que él era el vehículo que los astros habían elegido para cargarlo de energía al faraón, ¿no es cierto?, en su proceso de resurrección y de reencarnación. Esto suena absolutamente loco, pero no es loco, es así. Él tenía una gran influencia sobre Isabel, gran influencia, y lógicamente Perón no quería discusiones, no quería líos en su casa, y lo dejó hacer. Lo dejó hacer de forma tal que llegó a tener la fuerza que tuvo. En el término técnico parapsicológico, López Rega logró lo que se llama la subyugación psíquica de Isabel, que es peor que tener a una mujer dominada por el sexo o por la droga. En ese momento aparece en Madrid Licio Gelli, jefe de la logia pseudomasónica Propaganda II, de fuertes vinculaciones con la mafia italiana y oscuros negocios en el Vaticano. Yo pertenecí a una organización que dirigía Licio Gelli. Licio era un tipo que entraba al Buckingham Palace, entraba al Quai d'Orsay, al Palacio del Elíseo, entraba a la Casa Blanca, entraba, se veía con el primer ministro italiano y con el presidente, como por su casa. Y con Gelli sobre todo tenía relación Perón. Gelli había sido muy solícito con Perón desde Italia. Sobre todo en el último año que Perón estuvo en Madrid, y Gelli fue muy solícito, le acercó mucha gente. López Rega ofició como delegado de Perón en las negociaciones con Gelli. Más adelante utilizaría esa relación para su provecho. Y López llega a un acuerdo a espaldas de Perón. Esto es fundamental, porque lo que quería López Rega que
que Perón volviese al gobierno y fue capaz de prometer cualquier cosa. Y Gelli quería el manejo del comercio exterior argentino. Dinero, lo que buscaba era dinero. Mientras tanto, en la Argentina había graves problemas sociales. El general Perón seguía proscripto y se transformaba en bandera de un pueblo en lucha. Los militares en el poder, apremiados, decidieron acercarse al líder exiliado. Como prenda de paz le ofrecieron devolver el cadáver de Eva Perón que habían ocultado bajo nombre falso en un cementerio de Italia. Una versión afirma que la logia P2 tuvo que ver con esto. Porque Licho se le presenta a Perón en Madrid y le dice si quiere que traiga el cadáver de Evita. La situación era muy tensa en aquel momento. Perón bregaba por conseguir infructuosamente el cadáver y no lo trajo, si no es con la ayuda del Gelli. Con el cadáver de su adorada Evita en la casa, los delirios místicos de López Rega llegaron al límite y arrastró a la espiritista Isabel en su locura. El cadáver de Evita estaba en la parte alta de la casa, lugar porque al general impresionaba, como nos impresiona a muchos, ¿no? Es obvio eso y es lógico. No, eso era un tema de neto corte espiritista. Monstruoso. Le hacía a Isabel tocarla y acostarla sobre el cadáver de Eva para que recibiera los flujos del poder de Eva. Él le vende a Isabel que el karma de Eva no estaba en paz porque no había sido vicepresidenta. Entonces, para cumplir el ciclo, esto ya es la locura del espiritismo, ¿no? Bueno, tenía que Isabel cumplir el ciclo. Ese es el cuento sobre el cual López Rega se la come psicológicamente a Isabel. Sin embargo, su yerno y colaborador hoy desmiente esta versión. ¿Qué sentido? Yo pregunto, ¿qué sentido tiene? Decir, bueno, vamos a hacer un ritual. ¿Cuál es el sentido? ¿Es para que los demás lo sepan y digan, ¿no ves que estos son todos unos locos? Lo que hacían Isabel y López Rega, y aún el propio general, pacientemente, con mucho amor, ir limpiando, arreglando, recomponiendo, embelleciendo la belleza que siempre tuvo y sigue teniendo, aún de muerta, porque vive Eva Perón. Estoy tan empapada de la doctrina justicialista y de todo lo que quiso hacer Eva Perón por el país, que me he consustanciado tanto con su figura, que para mí es algo maravilloso el poder, modestamente, realizar en su nombre todo lo que ella, desgraciadamente, no pudo hacer en el país. Así que usted no ambiciona de ser una segunda Eva. No, en absoluto. Con Isabel bajo total influencia y controlando la intimidad y la salud del general, López Rega empieza a hacer política y, entre otros, intentó un pacto con uno de los hombres más cercanos a Perón. Yo no tengo nada que hacer pacto con ustedes, ni con usted, ni con Isabel. Yo soy amigo del general Perón, le he servido mientras he podido, y cuando él no me necesite, me lo dirá o lo dejará ver. Así que hágame el favor, déjese con sus dichos y sus propuestas para otra oportunidad y para otra gente que no sea yo. Dijo, se va a arrepentir. Le digo, bueno, mire, entonces mándese mudar, y lo eché de mi oficina.
Él lo había convencido a Perón de que los agregados militares que había en Madrid querían matarlo y que estaban creando toda una patraña para asesinarlo. Lo querían matar a Perón. Se corrió la voz de que estaban preparando para matarlo en Madrid. Y López Rega también lo supo, ¿no? Y entonces, durante un mes, durmió en el colchón, en el suelo, en la puerta del dormitorio de Perón con su revólver. Hubo un incidente, Isabel, y me increpó, estaba hablando yo solo con el general, como siempre lo hacía, y me increpó de que yo iba a ser el responsable de la muerte del general en manos de estos dos militares que estaban ahí. Y dije yo, mire Isabel, le digo, no diga tonterías, le digo, el general se ve con el coronel porque tiene interés él en hablar con él. Pero no se preocupe, le digo, yo no vendré más a su casa. Y así se solucionan los problemas. En general, le digo, cuando usted me necesite sabe dónde estoy. El poder de López Rega crecía cada vez más. La situación en Argentina giraba hacia Perón. Muchos dirigentes políticos, gremiales y guerrilleros viajaban a Madrid. Se acercaba y trataba de influir en todo, manejaba a la gente que llegaba desde Buenos Aires. Él quería ser el heredero de Perón. Esa corbata el color de esa corbata no es adecuado para el día de hoy, porque tenía una cosa de astrología y tenía que ver con los colores. No sé si ustedes conocieron el libro de él. Bueno, todo eso tenía que ver, bueno, un loco. Y comenzó a hacer comentarios políticos. Y yo me los tomaba en broma porque eran generalmente muy tontos los comentarios que hacía, eran muy elementales sobre todo, ¿no? Yo obviamente no pensé que pudiera ir ganando posiciones como luego sucedió. Me pareció una gente muy elemental, un cabo de la policía. Fuimos conversando y él nos relata entre varias otras cosas. Dice, bueno, ¿ustedes saben la anécdota del guitarrista malo de Gardel? No. Pero Gardel tenía dos guitarristas, dice, uno bueno y otro malo. Cuando fue el viaje a la gira por Colombia, se llevó al guitarrista bueno, dejó al otro en la Argentina para reducir los costos del viaje. Y bueno, en Medellín murió el guitarrista bueno de Gardel y quedó el guitarrista malo de Gardel. ¿Qué pasó con el guitarrista malo de Gardel? Y después se ganó la vida en Argentina haciendo de eso, de guitarrista de Gardel, dice. Bueno, acá pasa lo mismo. El general no tiene hijos, no hay un heredero que lo pueda suceder, lo va a suceder la señora, dice, y la señora va a gobernar conmigo, dice, y yo voy a ser el que va a determinar la orientación política. Yo vengo a ser el guitarrista malo de Gardel en esta historia, pero voy a ser el guitarrista de Gardel. Por eso se presentaba como secretario privado, ¿no? La palabra secretario tiene esa etimología, secreto, digamos. Manejaba aspectos del lado oscuro, del lado en sombras de Perón. En la Argentina la presión popular puso en retirada a los militares que decidieron llamar a elecciones. Levantaron la proscripción y Perón ahora podía volver a su país después de 18 años de exilio. López Rega sería pieza fundamental de ese histórico retorno y también del gobierno peronista futuro. Su gran momento estaba llegando. Allí el general Perón va a ascender al automóvil que lo trasladará al aeropuerto internacional de Barajas. Perón retorna a la Argentina después de 18 años de exilio. En el vuelo charter en el que volvió, estaban representados todos los sectores del peronismo que pronto se enfrentarían por la hegemonía del movimiento. Incluso viajaba Licio Gelli, el jefe de la logia Propaganda Due, que había conseguido el avión para el histórico retorno. Solo querría pedirle a los argentinos
que se den la mano como lo hace la Santa Iglesia, para que podamos levantar entre todos este gran país. Que dejemos los odios y los rencores y que no pensemos ni siquiera en nuestras ideas políticas, sino en que todos somos hermanos y en que todos somos argentinos. Y yo, como una mujer argentina, quisiera poder dar hasta mi vida si fuera necesario para que esa unión exista entre todos nuestros hermanos. Muchas gracias, señora. Estas han sido las palabras de su esposa para la televisión argentina y la televisión española. Estamos hablando de noviembre del 72. Porque el hotel estaba rodeado de policías y de militares armados, le dio un ataque de locura y quería convencer al general que decía: Lópezito, cállese la boca, usted quédese ahí. Este era Lópezito. Lo que decían siempre eran disparates. No sé. Ya en Gaspar Campos, él comienza a tomar controles de algunas situaciones. Además de estos cánticos, para nosotros es un júbilo haber traído a nuestra patria al hombre que la hizo grande. Unidos, señores, unidos, venceremos. El pueblo peronista estaba feliz. Día y noche velaba en la puerta de la casa donde paraba el general Perón, Isabel y López Rega. Desde esa casa se decidían los destinos de la República y López Rega era amo y señor de la agenda del hombre al que todos querían ver. Era además el hombre que manejaba el picaporte de un estadista importante, quiero decir, y además ya en franca decadencia física. Esto me parece que da un instrumento de poder fuerte. En gran medida López resuelve quién entra y quién no va a ver a Perón, y esto da poder político. Los militares en el poder habían llamado a elecciones democráticas, pero por una trampa legal Perón no pudo ser candidato y designó en su lugar a su delegado Héctor Cámpora, que gana las elecciones con el eslogan Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pero López Rega e Isabel no querían a Cámpora. Ellos estaban muy aprensivos respecto de Cámpora, de que Cámpora se cortaba solo, estas eran las frases de López Rega. Ellos de repente vieron que Perón podía pasarle algo, podía morir, se podía quedar. Y pensaban que Cámpora se quedaba con el poder y ellos iban a hacer nada. A partir del 11 de marzo, en que Héctor Cámpora había sido elegido con Solano Lima, porque Perón estaba proscripto, a partir de esa fecha yo noté las dificultades de trabajar con López Rega, ¿no? Porque él ya estaba en el proceso de desplazamiento de Héctor Cámpora. Sin embargo, a la hora de designar ministros, Perón reserva un lugar de privilegio para López Rega. El Ministerio de Bienestar Social, que en el primer peronismo ocupara la abanderada de los humildes, Eva Perón. Habla ahora el Ministro de Bienestar Social, el señor José López Rega, para cerrar este importante acto. Compañeros gobernadores, compañeros secretarios de Agricultura, señores funcionarios provinciales y nacionales, compañeros todos. Siempre que tengo un acto con los gobernadores de provincia y está presente el amigo Juárez, me roba todos los bocadillos, no me deja nada para hablar. El momento duro es cuando Cámpora nos cuenta que Perón le ha dicho que López va a ser ministro de Bienestar Social. Lópezito quería un cargo. Isabel, primero que nada piensa que Isabel sea la ministra de Bienestar Social.
Isabel es la que dice que no tiene que ser ella, no tiene que ser López. Estar en el gabinete con López era más que compartir la experiencia que puede tener un ministro hoy de participar de un proyecto común, estar preparado para cualquier trampa, maniobra artera, que era lo que caracterizaba al personaje. Es decir, él es un personaje mediocre, pero en todo caso experto palaciego. López Rega había llegado a la cima. Sin embargo, en el camino de cabo de policía a ministro, se había ganado no pocos enemigos. A quien todos ya llamaban el brujo, le esperaba más poder, y a muchos de sus enemigos, la muerte o el exilio. Hasta tanto Héctor Cámpora no renunció, él temía de que Perón se muriese antes. Él quería ser presidente de la República, después se sabía que si Perón se moría, el próximo presidente iba a ser él. A Perón lo abandonaron, Perón se murió. ¿Sabe por qué se murió Perón? Porque cometió la boludez de venir acá. Al día siguiente lo supe yo cuando sufrí el primer atentado que hizo la AAA, porque después del atentado ellos lo reivindicaron bajo la sigla Alianza Anticomunista Argentina. Que ordenó asesinarme a mí. Nosotros calculamos que más o menos tuvimos desde el inicio de la AAA prácticamente entre nosotros, otro conjunto de fuerzas, digamos, de signos semejantes, con sus contradicciones, pero con signos semejantes, y prácticamente unas 2000 bajas, ¿no? Ezeiza adelantó la renuncia del presidente Cámpora. El plan de todos era que Perón volviese a ser presidente, pero provisionalmente asumió el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Astiri, el entonces yerno de López Rega, que continuaba siendo ministro de Bienestar Social. La noche previa a la renuncia de Cámpora, cuando Cámpora nos informa de que va a renunciar, lo que le decimos a Cámpora, porque dice que está acorralado, que está cascoteado, las palabras que usa fue muy cascoteado, lo que le planteamos que hay alternativas, y que la alternativa es meterlo preso a López Rega. Cuando algún sector dirigencial de Montoneros lo cuestiona a López, luego de una manifestación va a verlo al general Perón, ese nivel dirigencial de Montoneros lo va a ver al general Perón, y entonces le dice: general, queremos un interlocutor válido para poder hablar y desarrollar todas nuestras inquietudes de la juventud que nosotros representamos. Dice: bueno, me parece muy bien, el locutor válido es el compañero López Rega. No actuó la justicia, las cosas siguieron y terminó siendo López Rega el alma mater del poder que se fue constituyendo, ¿no? Al lado de Perón. Poco después fueron convocadas nuevas elecciones. Perón era el candidato seguro y ganador, pero debido a su precaria salud, el puesto de vicepresidente era vital. La designación finalmente recayó sobre Isabel Perón. Muchos sostienen que a instancias de López Rega. La fórmula Perón-Perón es la culminación de las aspiraciones de Isabel y López Rega
desde que estaban en Madrid. Él quería el poder. Sabía que Perón no iba a vivir mucho. Yo creo que ahí no hubo influencia definida de López Rega. En definitiva, no había candidato a vicepresidencia. Tampoco se podía poner un sindicalista porque desnivelaba las cosas para otro lado. Entonces ponía a Isabel, como me dijo el general con todas las letras, es como no poner a nadie, dijo. Entonces corrigió. No, mejor digamos es como ponerme a mí mismo. Creo que la fórmula Perón-Perón se hizo por una presión entre López Rega y Isabelita. Mi opinión, sin conocer los detalles. Porque los únicos que sabían, a mi entender, la enfermedad que tenía Perón y el tiempo de vida que tenía Perón, eran ellos dos. Al declinar el día, la pasión volitiva de su ánimo, de su intelectualidad disminuía. Y en ese momento López Rega aprovechaba muchas cosas para absorber poder. Él decía, Perón está muerto. Es como un faraón, es como un faraón egipcio. Yo lo mantengo, yo vierto mis acciones, etc., para impulsar la vida artificial del general. Con ciudadanos paraguayos, porque tengo ese honor. López Rega estaba convencido de ser la fuente de energía de Perón. Eso parece expresarse en este archivo de un viaje del general al Paraguay. Mientras Perón habla en un acto, podemos ver a López Rega musitando o retransmitiendo al propio Perón. La nobleza de sus sentimientos y el profundo patriotismo de todos los paraguayos. Por eso, a fines de 1973, la fórmula Perón-Perón fue elegida por amplia mayoría y el anciano general fue presidente de la República Argentina por tercera vez. Poco después aparecería la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, un grupo clandestino que primero repartió amenazas, luego bombas y después muerte. Para muchos, la Triple A era el brazo armado de López Rega. La Triple A nace por la mente de él directamente, pero en la necesidad de un plan de represión. Ascendido como estaba y qué sé yo, empieza a armar todo un comando represivo. Porque él tenía que influenciar sobre Perón, influenció bastante, contra los montoneros. El proyecto de él era exterminar todo lo que es izquierdismo, rojos, trotskistas, etc. Englobaba a eso a toda la juventud peronista. Calculamos que más o menos tuvimos desde el inicio de la Triple A prácticamente entre nosotros, el conjunto de fuerzas, digamos, de signos semejantes, con sus contradicciones, pero con signos semejantes, y prácticamente unas 2.000 bajas, ¿no? Yo no creo que López Rega le tuerce el brazo a Perón. Yo creo que López Rega es un instrumento de Perón, pero un instrumento peligroso que en un momento determinado, ¿no es cierto?, se le va de las manos en un cierto sentido. El fin del viejo líder estaba cerca y López Rega ya era amo y señor de la Argentina. Yo recibí un sobre, acababa de llegar de mi provincia, del Chubut, tenía una oficina acá en el centro de Buenos Aires, en los barrios de Tribunales, y recibí un sobre, lo abrí y adentro del sobre estaba en letras grandes AAA.
El primer atentado firmado por la AAA fue a un senador radical, defensor de los derechos humanos. Fue una bomba que se colocó en mi automóvil, que era un Renault 6, un coche chiquito. Puse el coche en marcha y explotó la bomba. Fue un ruido espantoso, lo tengo bien grabado. El coche voló por el aire, se estrelló contra la pared de enfrente y se incendió. Y yo alcancé a salir del auto, dar unos cuantos pasos y después caí ya desvanecido porque, bueno, me había afectado mis dos piernas, fundamentalmente los pies. Después del atentado ellos lo reivindicaron bajo la sigla Alianza Anticomunista Argentina. Muchos ya intuían que detrás de la naciente AAA estaba el señor ministro. ¿Cuál era la pertenencia de la AAA? ¿Dónde se anidaba la AAA? Y que estaba ligado a López Rega, no hay ninguna duda. Ese escuadrón de la muerte, como ocurría en Brasil, simultáneamente, que duró tantos años, como en Uruguay, como en Chile, como en El Salvador, Guatemala, Paraguay, Colombia, Bolivia, etcétera, 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 demuestran que es toda una acción coordinada. Ahora se habla del operativo Cóndor, es una acción que obviamente, como ustedes podrán comprender, la naturaleza y las características de López Rega lo inhabilitan total y absolutamente para estar en la conducción, aunque sea segmentaria, de todo este aparato. López Rega llevaba además una intensa actividad al frente del ministerio y seguía cultivando sus contactos internacionales. En el verano de 1974 viajó en visita oficial a Libia, donde firmó acuerdos más que beneficiosos para el líder libio Amnuar el Gaddafi. En esos acuerdos tuvo participación un viejo conocido de López Rega, Licio Gelli, jefe de la logia Propaganda 2 de estrechos contactos con la mafia y el Vaticano. Él quería jugar su papel de ballet parking de las necesidades que tenía Licio Gelli de apoderarse del poder en la Argentina. Y Gelli quería el manejo del comercio exterior argentino. Licio Gelli llegó a ser condecorado por el propio Perón. Él es el que hace que, siendo Perón presidente cuando vuelve, creo que Viñes era el canciller y estaba ya presente, lo hace condecorar al jefe de la mafia italiana, Licio Gelli, con la orden de General San Martín. Aparte de ser condecorado, he nombrado representante de los intereses económicos, con inmunidad diplomática como diplomático, en Piazza de Esquilino, frente a Santa María Mayor, donde está la Embajada Argentina en Roma. La PDUE financió, apoyó, alentó a todos los grupos de la derecha, desde las sombras, desde su poder. Estableció contacto a través de López Rega y Giancarlo Valori, que era un hombre de López Rega, de Gelli, con Giancarlo Valori, estableció relación con Perón en Europa. Para mí, la AAA, la PDUE no tiene nada que ver con la AAA. No, la AAA es un invento, al parecer, escúchame bien, porque a mí no me consta, al parecer es un invento de gente extremista, nacionalista, que pudo haber sido López Rega, o pudo no haber sido López Rega para liquidar a gente comunista, supuestamente. Pienso que si todos le hacemos caso a Jesucristo y buscamos vivir así una actitud de servicio, de entrega a los demás, y bueno, el año que viene va a ser un año estupendo para nosotros. Sin embargo, la siguiente muerte atribuida a la AAA fue la de un sacerdote, Carlos Mujica, un cura católico tercermundista que trabajaba en los barrios humildes de Buenos Aires.
Tenía amigos en la juventud peronista y había tenido enfrentamientos con López Rega. López Rega era secretario privado de Perón y abrió un interrogante como diciendo que hay una responsabilidad de Perón en el asesinato de Mujica, aunque sea indirecta por permitir a estos señores, porque estos señores estaban en la casa, estaban en Olivos. Digo, Mirón estaba en Olivos. El asesino de Mujica, que le dispara personalmente con la ametralladora, el hombre de la barba, que después va a España, ¿no es cierto? Y es jefe de la custodia del político Fraga Iribarne en el Partido Popular de España. El tipo, el asesino de Carlos Mujica estaba en Olivos. Hay hechos que firmó la AAA, otros que la AAA hizo y no firmó, y otros hechos de grupos represivos, ilegales, ligados al Estado, directamente a la estructura política del Estado, a la estructura policial y a la estructura militar, que fueron independientes de lo que en sí era el comando llamado AAA y que también se les atribuyó. La relación era absolutamente orgánica, como se ve. Y quien decide el nombramiento de Villar es Perón, sobre la base del Consejo López Rega. O sea, López Rega le dice, jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, subjefe de la Policía Federal, el comisario Margarit. Esto es así, tan orgánico como es. La violencia subía en espiral y el presidente Perón decidió nombrar a Alberto Villar al frente de la policía. Un comisario duro, acusado de violaciones a los derechos humanos y que muchos indicaban como cabeza de la AAA junto a López Rega. ¿Villar? ¿Comisario Villar? No. Que él haya mandado liquidar a alguno, bueno, eso sí, pero con la AAA no. No, la AAA venía de otro lado. El cuerpo de Perón ha sido recuperado para el pueblo por los montoneros y la juventud peronista. Después, la AAA se atribuiría el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña, abogado de derechos humanos ligado al peronismo de izquierda. Fue acribillado impunemente a metros del Congreso. Y yo debía encontrarme con él en el Congreso para ir a comer juntos. Y seguramente si los horarios hubieran funcionado, nos hubiesen encontrado bajando del taxi en el que lo mataron a Ortega Peña a las 2, ¿no? Tardé unos 15, 20 minutos en llegar, ya el cuerpo lo habían levantado, lo habían llevado a la comisaría, y en el momento que yo llegué, llegaba también el jefe de policía, Villar, que se abrazaban y se felicitaban y se reían con un grupo de oficiales que había allí festejando el asesinato. El entierro fue reprimido oficialmente, digamos, por la policía, con el comisario Villar a la cabeza. Los asesinatos empezaron a ser moneda corriente y el poder de López Rega se institucionalizó. Además de ministro, fue nombrado comisario general de la policía, saltando 12 rangos en un paso. De cabo ascendió a la máxima graduación posible en la federal, la policía que comandaba Villar. Mientras tanto, desde hacía meses, la salud del general Perón había empeorado y mantenía en vilo al país. López Rega discutía con sus médicos. Ha interferido en el tratamiento de Perón de una manera enorme. Dudaba de las indicaciones de reposo, por ejemplo, con respecto al infarto cardíaco. Decía, si está el jefe en la cama, se le van a secar las piernas. No comprendo sus doctores, sus indicaciones. Se oponía a la medicación. Era un hombre que interfería mucho. Incluso cuando queríamos instalar en la residencia una unidad médica de emergencia, él se opuso tenazmente. López Rega lo asesinó a Perón.
¿Cómo? Por omisión no le daba los remedios, le cambiaba los remedios, eso me lo dijo Cosio, que fue el hombre que más lo quiso a Perón. Contra las indicaciones médicas, Perón viajó en visita oficial al Paraguay y allí soportó una lluvia que resintió gravemente su salud. Estábamos en una reunión de gabinete en la residencia de Olivos, en la planta baja. Perón estaba enfermo con un infarto, trastornos cardíacos, hipertensión arterial, etc. En el piso de arriba, en el dormitorio, custodiado por una enfermera impresionantemente eficaz y buena, Zulema Díaz. En ese momento yo estaba en la reunión de gabinete y escucho a Zulema: doctor Sellana, sube de inmediato. Subí las escalones, a 2, 3 escalones, y me encontré con Perón agonizando. Me dijo: doctor, esto se acabó, mi pueblo. En ese momento, entre los brazos de Zulema y mío, el general expiró. Pero para López Rega no había terminado todo. Quería revivirlo, siguiendo las ideas de él, que ya estaba muerto antes y era un faraón. Los toma de las tobillos y los sacude al general ya muerto y le decía palabras incomprensibles a veces: general, vuelve, etc., sacudiendo los tobillos, invocando los poderes extranaturales. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. Con Perón muerto e Isabel presidente, el poder de López Rega fue total. Caos y muerte asolaban la Argentina y el brujo era el hombre más poderoso del país. Regresaremos con más. Lo que sí me consta era el poder que tenía López Rega, que era el que manejaba el gobierno una vez muerto Perón a partir del 1 de julio, eso sí me consta. Y que él tenía capacidad para hacer 10 AAA, eso también me consta. El enfrentamiento entre la izquierda peronista, representada por los montoneros, y la AAA había llegado a un punto de no retorno. Fue entonces que los montoneros decidieron matar a López Rega. Había existido la decisión de producir ese hecho, pero no se pudo llegar a realizarlo. El atentado fue planeado meticulosamente. Un buzo de la organización guerrillera entró por los desagües que dan al Río de la Plata. Nadó por las tuberías hasta debajo de la quinta presidencial donde López Rega vivía y colocó una bomba con detonador a distancia bajo la calle lateral. 3 veces lo intentaron, pero siempre el mismo detalle abortó la explosión. Había una decisión tomada en el sentido de que ninguna acción sobre López Rega podía poner en peligro la vida de la presidenta de la Nación. Recibe el almirante Macera las carpetas correspondientes.
cual quiero aprovechar, agradecer al señor almirante Macera y a toda la fuerza de la Armada Nacional por la estrecha colaboración que tenemos en todos los actos del Ministerio. Cuando en acciones cívico-militares se trata, colaboramos mutuamente. En esos días López Rega estrechó su relación con el almirante Emilio Macera, quien más adelante tomaría una siniestra trascendencia. Toda la simpatía y todo el agradecimiento que tiene el Ministerio de Bienestar Social. La relación que él era comandante en jefe de la Armada y en el carácter de tal solía asistir a actos oficiales del gobierno y ahí se encontraban con todos, Macera saludaba tanto a López Rega como a Isabel, como al presidente, como al ministro. No se olviden que ya Emilio Macera estaba, y que tenía en común con López Rega la pertenencia a la PDUE, ¿no? De López Rega, que pertenecía a la PDUE, nadie vio que se anotó o no se anotó, posiblemente, podría ser también. Yo he preguntado que me dieran el número de miembro de la PDUE, pero no número cierto, es decir, reflejado de una ficha. Y es para nosotros un motivo de orgullo de contar con la colaboración de hombres de tan valiosa experiencia como es el almirante Macera y los señores de la Armada. Mi felicitaciones. Gracias a usted. Quiero agradecer en nombre de la Armada. Tanto el almirante Macera como López Rega aparecieron en fichas de la logia Propaganda 2, en la investigación que muchos años después realizaría la justicia italiana, cuando Licio Gelli fue detenido y acusado de mafioso. La conexión local de la PDUE era primero López Rega y Macera, pero el jefe acá era de la plaza, el negro de la plaza, que era a la sazón embajador en el Uruguay. Y había varios embajadores argentinos claves, que así lo consideró Gelli. El espiral de violencia avanzaba. Montoneros pasó a la clandestinidad y volvió a la lucha armada. Había asesinatos políticos todos los días, y la caza de brujas implementada por la AAA llegó incluso a amenazar a famosos actores y a artistas argentinos, acusándolos de infiltrados comunistas. Algunos perdían sus trabajos, otros tenían que emigrar. Isabel Perón llama a mi casa una tarde, yo totalmente tirada en la cama, deprimida, me había quedado sin laburo, y llama Norma López Rega y me invita a tomar el té con la señora presidenta. No entendí nada. Antes de ir, aviso a la Asociación Argentina de Actores porque habíamos tenido amenazas de compañeros que debían salir del país y no eran condenados a muerte por las 3A. La maldita anécdota vendría a que en ese momento López Rega dijo, por favor, yo quiero colaborar con los compañeros que han sido amenazados, y tendió un cheque de $5.000. Entonces, bueno, salimos todos de esa reunión no queriendo aceptar ese cheque, digamos. Ese cheque era como nos quemaba las manos a todos. Desde la revista ultraderechista El Caudillo, sostenida desde el ministerio controlado por López Rega, eran alentadas las acciones de la AAA. Que es una revista de extrema derecha, es El Caudillo por Franco, digamos, ¿no? Es una revista fascista, directamente fascista. Estaban páginas del Ministerio de Bienestar Social, que era, digamos, publicidad, todo, lo único que tenía el Ministerio de Bienestar Social. Y uno tomaba las editoriales del Caudillo, y eran editoriales llamando a la muerte de determinadas personas. Yo estaba condenado a muerte por la AAA, y El Caudillo al mismo tiempo hablaba del cretino de Bonazo, o sea, hacía una nota de cretino de Bonazo, o sea que, digo, o hacían una nota terrible sobre el cura Carlitos Mujica, y después casualmente, digamos, lo acribinan y lo asesinan, ¿no es cierto?, a Carlos Mujica. Es decir, el caudillo iba marcando los blancos. Bueno, ¿cuál era la consigna? El mejor enemigo es el enemigo muerto, el caudillo. Y era bancado por el Ministerio de Bienestar Social, o sea que vaya si no era una ferocidad desde cualquier ángulo. La guerrilla montonera contestó a la violencia matando al jefe de policía, Alberto Villar. Una bomba hizo volar la lancha donde viajaban el comisario general y su esposa. Se hacían en ese momento algunas operaciones selectivas contra miembros de la AAA,
contra lo que eran ostensiblemente integrantes de la AAA, o algunos sectores de la policía ligados a ello, como el caso de Villar, ¿no? Entonces, en ese marco que se planteó esta operación. Para entonces, todos apuntaban a López Rega como responsable de la AAA. La denuncia de un arrepentido confirmó las sospechas. Según Horacio Paino, el brujo era el cerebro de la organización. El mismo Paino se desempeñaba como asesor. Un antiguo colaborador de López, Carlos Vilone, era también mencionado, y su secretario de prensa, Jorge Conti, aparecía como responsable de los grupos operativos que integraban exmiembros de la policía reincorporados por López Rega. El primer acusado de ser jefe de la AAA fui yo, no fue López Rega. López Rega vino como consecuencia de que yo estaba, me presenté y digo, ¿qué pasa, viejo? Lo de Paino, que yo creo que en un 90% se ajusta a la verdad de los hechos, que Paino si estaba loco, era un loco pero no mentiroso. A mí no me consta que estuviera loco Paino. El presidente de la Cámara de Diputados era Guillermo López Rega. ¿Qué investigación podía hacer el Partido Justicialista en la Cámara de Diputados? Alberto Rocamora y Juan Carlos Basile trabajaron junto a López Rega. Rocamora tenía a su cargo la policía. En la época mía no fue tanto, ¿eh? Anteriormente sí, lo habían matado a Peña, lo habían matado al general, y bueno, y estábamos buscando y siempre nos encontrábamos con una penumbra ahí, y era difícil entrar, porque donde estaba la 3A no se puede meter uno, ¿me entiende? La policía no puede entrar ahí. Y pocas veces oí hablar de la AAA, estando yo en el gobierno. Yo nunca, ni siquiera sabía de qué se trataba ese asunto, ni me interesó. Claro, sospechaba algunas cosas, pasaban, pero no me metía en esa área. Le digo honestamente, yo no me metía de qué ser cosa de ellos. No soy nada de López Reguista, ni soy nada. Yo soy peronista, de Perón yo fui siempre. Él fue el ministro de Bienestar Social y fue el ministro de donde yo pertenecía. Todos querían subir al Arca de Noé, querían salvarse del naufragio. Entonces, todo empieza, sí, ahí está el culpable. El culpable no es nada más ni nada menos que un chivo expiatorio. Es el pato de la ley. Isabel Perón era un títere de López Rega. La situación económica se volvió crítica y el caos era total. López Rega colocó a su amigo Celestino Rodrigo al frente del Ministerio de Economía, un hombre también ligado a las logias masónicas. El plan que Rodrigo implementó fue fuertemente resistido y el pueblo salió a la calle pidiendo la cabeza de López Rega. La gente había ido a la Plaza de Mayo con muñequitos de López Rega colgados, ¿no es cierto?, y pidiendo la expulsión de López Rega. Es tan fuerte el movimiento popular que López Rega se tiene que ir del país, tiene que huir del país, tiene que desaparecer de la escena, al comienzo como supuesto ministro plenipotenciario del gobierno de Isabel, después como simple forajido que huye. La Presidente le pidió la renuncia, porque la Presidenta era presionada por sectores de las Fuerzas Armadas. Sería conveniente ahora que se fuera López, porque López es una persona que produce resquemores, que es difícil, que es duro. Repudiado por todos, López Rega dejó la Argentina en el avión presidencial. Bajo el brazo llevaba un nombramiento de ministro plenipotenciario expedido por Isabel. Primero recalaría en Madrid, pero luego su pista se perdería por 10 años. Y si no se hubiese quedado acá, lo hubiesen matado. Pucha, si había poder atrás de la certeza. Un gran poder. ¿Y quién puede tener el poder de tirar tiros y hacer todas esas cosas?
Creo que él fue un actor importante de la AAA, pero la AAA era una cosa mucho más profunda. Yo creo que López Rega no tenía nada que ver con eso. ¿Por qué? Estoy convencido que no. ¿Por qué? Porque cuando se fue López Rega, la Tresaje actuó más fuerte que antes. Con la huida de López Rega, en la Argentina se creó un vacío de poder que pronto los militares empezaron a ocupar. El terror continuaba. La tesis que yo sostengo con fundamentos es que detrás de esta organización terrorista estaban los servicios de informaciones. Ni convertirlo en un gran ideólogo de todos los males que ocurrieron en Argentina, ni el ejecutor, pero tampoco eximirlo por grotesco, ¿no? Cumplió un papel, lo cumplió bien mientras le sirvió, y bueno, el día que no sirvió más para hacer este tipo de tareas sucias en todos los órdenes, López Rega salió de circulación y otros ocuparon su lugar. El 24 de marzo de 1976, los militares dieron un golpe de Estado. Encarcelaron a Isabel Perón y a miles de dirigentes políticos y gremiales. El terror, lejos de desaparecer, se acrecentó. El secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas fueron ahora monopolio de las tres Fuerzas Armadas, que idearon la represión en base a grupos clandestinos muy similares a los de la AAA. Las 3A eran adelanto de otra política. Las 3A no eran símbolo, es que se reunía el Estado Mayor y constituyó la AAA. Yo no creo que fuera así. Lo que digo que lo que después fueron la política oficial de las tres Fuerzas Armadas había sido antes la política de la AAA. Ellos tenían planes superiores, a ver si no me explico. Entonces, y los planes superiores lo ejercieron, ¿no? Pero ¿quién ejercía el plan superior? El plan superior no lo ejercía López Rega. López Rega era un infeliz. Casi todos los integrantes de la AAA aparecen como Aníbal Gordon, como Guglielminetti, como otros, aparecen luego integrados en la represión ilegal del ejército, porque nunca estuvo divorciada, nunca estuvo separada. Los tres comandantes que dieron el golpe militar en 1976 habían sido los jefes de las tres Fuerzas Armadas con Isabel Perón: el general Videla, el brigadier Agosti y un viejo conocido de López Rega, el almirante Macera, también integrante de la logia Propaganda 2. La pista de López Rega había desaparecido. Él se mantiene afuera, protegido por las relaciones de ese marco general que podemos decir que es la logia Propaganda 2. Si López Rega hubiera sido un miembro de esta organización tan poderosa, ¿cómo se explica que su hija estuvo presa 3 años y 4 meses por el solo hecho de llevar el apellido del padre? Y López Rega nunca fue ayudado para tener un pasaporte en regla. Así que yo creo que la amistad de López Rega, de Yeli con López Rega, se terminó cuando López Rega deja de tener poder y ya no le interesa a Yeli. Y a Yeli le interesa ahora Macera, que sí es el jefe de la Armada y que está en la logia. Los militares, que sí estaban muy vinculados a la PDUE, Macera, Viola, Videla, Betty, es decir, por solo mencionar algunos, eran los que tenían de rehén a la hija de López Rega. El almirante Macera comandó el campo de concentración más grande de la Argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se calcula desaparecieron 4.000 personas.
Sin embargo, ni Maceda ni ninguna de las otras fuerzas encontraron al brujo en sus casi 10 años de exilio secreto. ¿Dónde estaba López Rega? ¿Quién lo ayudaba? López estuvo en varios países, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Inglaterra, estuvo en Israel, estuvo en Francia, estuvo en España. Yo conversé 4 veces con Licio Gelli. Él creía que yo era de la CIA. Esta es la realidad. Hasta que en la 4ª vez ya me había confesado dónde estaba López Rega, ¿no? Primero me dijo que estaba en los Alpes suizos, en un monasterio, en la cual se podía llegar por avión y no se podía aterrizar si no había el visto bueno del monasterio. López se va en primer lugar a Suiza porque en Suiza no existía la extradición, primero por razones políticas. Entonces él se radica allí porque allí había una cuenta bancaria que había abierto don José Bergelbas a pedido del propio general Perón. En ese pedido, en ese ruego, estaba que la cuenta se abriera a nombre de María Estela Martínez Cartas de Perón y de José López Rega, por pedido del propio Perón. López Rega tenía pedido de captura internacional, pero ni los servicios secretos de los militares argentinos ni los extranjeros lograban dar con él. Sin embargo, en 1979, el entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, le envió una carta de cortesía a López Rega. Hay quienes afirman que López Rega era agente de la CIA. López Rega no actuaba solo, no actuaba por voluntad propia, no era el genio del mal en el cual se corporizaban todos los errores y horrores de aquellos años. Yo creo que López Rega representaba otra cosa. López Rega representaba la política de los intereses extranjeros, concretamente de Estados Unidos. No parece tener mucha lógica que fuera un agente de la CIA. Porque si era un agente de la CIA, ¿qué es lo que hacía en esa materia? ¿Qué información especial daba? No le veo el interés a la CIA de tener un agente de esta característica. En ese tiempo, López Rega viajó varias veces a Estados Unidos. Para entonces, Jorge Conti, su ex colaborador, se casó con la hija de López Rega, Norma, que había enviudado y obtenido la libertad. Venía a Key Biscayne a visitar a sus nietos, que le traía la hija con su marido Conti. Sí, lo vio solamente en el año 81. En el año 81. En Miami. De manera que él entraba a Estados Unidos y lo hacía a través de el Caimán o de Bahamas, que es la forma que mucha gente usa para entrar clandestinamente, y lo hacía con un pasaporte a nombre de Cisneros, que era el padre de la mujer compañera de él. La señora Cisneros era una chica de Entre Ríos, bastante culta, con bastante avidez de conocimiento, con un desarrollo intelectual bastante avanzado por su edad, era joven en aquellos años, que le escribía permanentemente a López cuando López era ministro. La mandó a llamar, llegó allá y estuvo acompañándolo, y creo que le fue sumamente útil, porque López estaba enfermo, tenía diabetes, de las peores, que es emocional, y ella le aplicaba las inyecciones, le hacía masajes en los pies, lo ayudaba en un estado de enfermedad que cada vez iba siendo más avanzado. Él figura con el pasaporte del padre de la Cisneros. La Cisneros se enamora de él. Y entonces lo único que hace él es falsificar permanentemente la firma, hasta que consigue una firma perfecta del padre. Y después adecua todo como si fuera la foto. Y allí entonces, cuando lo descubren, porque nosotros lo denunciamos, eso es un delito federal, por eso lo meten preso.
En la Argentina, tras 8 años de dictadura, los militares se batían en retirada. Quedaban atrás la derrota en la Guerra de Malvinas y una sangrienta resistencia en su contra. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín. Con la democracia se estaparon los crímenes de los militares y López Rega estuvo otra vez en la mira. A raíz de eso, el cónsul argentino de entonces en Miami pasa la información y cuenta lo que estaba sucediendo. Llega a la Cancillería Argentina, se empieza a movilizar en forma conmocionante este hecho, pues dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? A ver si viene este hombre acá y... entonces no, mejor vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle extradición. En aquel momento yo soy designado fiscal federal en la justicia de Capital Federal. Por absoluta casualidad me tocó una fiscalía que tenía una de las causas de López Rega, que era la causa de la AAA. Aníbal Ibarra es hoy el alcalde de Buenos Aires. En su campaña electoral usó la detención y juicio a López Rega como uno de sus logros más salientes. Yo encarcelé a López Rega y murió en prisión. La última vez que lo vi lo traían encadenado, porque lo encadenan a los procesados, cuando van a un jurado, lo encadenan de mano y de pie, con cadenas largas, como si salieran de una coleta en el África africano esclavos. Y él en el medio, de todo lo negro, el único blanco era él. Nunca me olvidé de eso. Guillermo Patricio Kelly salvó su vida milagrosamente tras un rapto de la AAA. Kelly fue testigo en el juicio de extradición de López Rega en Estados Unidos. El pedido era por extradición del Estado argentino. Había mucha gente, periodistas de todas partes, qué sé yo. Lo vi acobardado, quebrado, y más cuando le leen la sentencia de que es extraditado a la Argentina. En la Argentina, López Rega fue encarcelado y sometido a juicio por 3 causas. Una de ellas era su participación al frente de la AAA. En la causa de la AAA, lo que se investigaba era bueno, la AAA como organización, como asociación ilícita, y él como autor mediato, es decir, no como ejecutor de ninguna muerte, sino como responsable, jefe de una organización dedicada a la amenaza, al terrorismo, al asesinato. En esta cárcel, en el centro de Buenos Aires, pasó sus últimos días el brujo José López Rega, junto a miembros de las fuerzas de seguridad también encarcelados. Esta era su celda. Y hablé en ese momento con López Rega, estaba mal, y ahí ya él tenía diabetes, tenía un proceso de deterioro físico y psíquico. Y realmente me sorprendió, no recuerdo exactamente, pero pude haber estado hablando 1 o 2 horas con él. Y costaba que articulara en forma coherente un párrafo, es decir, desvariaba, le costaba hilvanar las oraciones y podía hablar de que cuando iba al colegio secundario pintaba como que hacía chistes y saltaba la política y estaba, me acuerdo, acostado como si fuera una especie de camilla o cama, sin ser una cama, con una camiseta blanca. José López Rega murió el 9 de junio de 1989, encarcelado y sin condena. Murió sin condena judicial, por lo tanto murió inocente. No me cabe la menor duda que si no se hubiese muerto, necesariamente debía haber sido condenado, a pesar de lo difícil que es en este país llegar a condenar a alguien por crímenes de este tipo, ¿no? Murió en la cárcel y jamás lo habían condenado a nada. En términos jurídicos murió inocente, porque la persona se presume inocente hasta tanto no haya un juez que diga lo contrario, y murió antes de que un juez dijera eso. Al entierro del otrora hombre fuerte de la Argentina fueron apenas un puñado de familiares y allegados. ¿Por qué fui? Vea, una cosa más cristiana que política. Lo que me llamó la atención
Y un montón de personajes que estaban pegados a él, le sacaron ventajas y todo, ninguno estaba. ¿Cómo quién?